La sala del Gran Consejo Intergaláctico brillaba con una luz azulada que emanaba de las paredes cristalinas. Representantes de 57 especies avanzadas se reunían en este lugar sagrado, donde durante milenios se habían tomado las decisiones que moldeaban el destino de miles de mundos. Los Eltarón, con sus 4 brazos y piel plateada, ocupaban los asientos principales. Los Kriyán, seres etéreos que flotaban en esferas de energía contenida, se posicionaban en las cámaras superiores. Los Morgati, reptiles gigantes con escamas doradas y ojos que reflejaban la sabiduría de 10.000 años, observaban desde sus plataformas elevadas. El líder supremo del consejo, el gran archonte Beltaris de los Eltarón, levantó su mano principal para solicitar silencio. Su voz resonó a través de los traductores universales que permitían la comunicación entre todas las especies presentes. La cámara se sumió en un silencio absoluto. Todos sabían que este no era un día ordinario. Durante meses, las tensiones con la especie más joven y problemática de la galaxia habían escalado hasta un punto crítico. Los humanos habían llegado al escenario galáctico apenas 120 años terrestres atrás. Al principio, el Consejo los observó con la misma curiosidad benevolente que reservaban para todas las especies emergentes. Los humanos eran primitivos según los estándares galácticos, apenas habían dominado los viajes más rápidos que la luz y su tecnología militar era rudimentaria. Sus naves espaciales parecían cajas de metal comparadas con las elegantes construcciones bioorgánicas de los Kriyán o las fortalezas flotantes de los Morgati. Sin embargo, algo en los humanos inquietaba al Consejo desde el principio. Eran expansivos de una manera que ninguna otra especie había demostrado. Mientras la mayoría de las civilizaciones se contentaban con colonizar una docena de mundos antes de establecerse en un patrón estable, los humanos parecían hambrientos de espacio. En apenas un siglo, habían establecido colonias en más de 200 sistemas estelares. Construían asentamientos en mundos que otras especies consideraban inhabitables. Terraformaban lunas sin atmósfera. Minaban asteroides con una voracidad que asombraba incluso a las especies más industriosas. Lo que realmente molestaba al Consejo era la actitud humana hacia la autoridad establecida. Cada especie que se unía a la comunidad galáctica pasaba por un periodo de adaptación, aprendiendo las reglas no escritas, respetando las fronteras establecidas durante milenios, aceptando su lugar en la jerarquía cósmica. Los humanos hacían preguntas constantes. Cuestionaban tratados antiguos. Exploraban territorios que otras especies habían acordado dejar en paz. Cuando el Consejo les advertía sobre ciertas zonas prohibidas, los humanos sonreían, asentían y luego enviaban sondas de exploración de todos modos. El conflicto comenzó de manera simple, como suelen comenzar todas las grandes guerras. Los humanos habían establecido una colonia en el sistema Sigma 7, un grupo de planetas ricos en minerales raros ubicados en lo que el Consejo consideraba espacio neutral desde hacía 3.000 años. Varias especies habían acordado no colonizar esta región para mantener el equilibrio de poder. Los humanos, sin embargo, argumentaban que si nadie lo estaba usando, entonces estaba disponible. Establecieron una colonia completa llamada Nueva Esperanza en el tercer planeta del sistema, un mundo árido pero habitable que transformaron rápidamente en un centro industrial próspero. El Consejo envió delegaciones diplomáticas. Los humanos las recibieron con cortesía, ofrecieron bebidas extrañas llamadas café y té, escucharon pacientemente las objeciones y luego continuaron exactamente como antes. Enviaron más advertencias. Los humanos respondieron con documentos legales que citaban lagunas en los tratados galácticos. El Consejo intentó presión económica, pero los humanos simplemente comerciaban entre sus propias colonias, creando una economía cerrada que no dependía del sistema galáctico establecido. Beltaris recordaba la reunión donde finalmente se tomó la decisión. El representante Kriyán había expresado su frustración con su voz etérea. Los Morgati habían gruñido su acuerdo. Incluso las especies más pacíficas admitieron que los humanos necesitaban aprender una lección. No se trataba de crueldad, argumentaron, sino de mantener el orden que había traído paz a la galaxia durante tanto tiempo. Si permitían que una especie ignorara las normas establecidas, otras seguirían el ejemplo. El caos resultante podría destruir milenios de progreso. La solución era simple y había funcionado innumerables veces antes. El Consejo reuniría una flota lo suficientemente grande como para que ninguna resistencia fuera posible. Rodearían la colonia humana en Sigma 7 y presentarían un ultimátum: retirarse voluntariamente o enfrentar la destrucción total. Era un farol, por supuesto. El Consejo nunca había necesitado ejecutar tales amenazas.
La mera visión de 1000 naves de guerra orbitando alrededor de un mundo era suficiente para que cualquier especie razonable reconociera la futilidad de la resistencia. La almirante Sarket de los Morgatti fue elegida para comandar la operación. Era una veterana de 200 conflictos menores, aunque la mayoría habían sido pacificaciones de rebeliones internas o disputas territoriales entre especies miembros. Nunca había enfrentado una resistencia real. Ningún comandante del Consejo lo había hecho en generaciones. La paz galáctica se mantenía precisamente porque nadie era lo suficientemente tonto como para desafiar al Consejo. La flota se reunió en el espacio neutral cercano a Sigma 7. 1200 naves de guerra de 30 especies diferentes. Acorazados del tamaño de pequeñas lunas. Cruceros equipados con armas capaces de vitrificar la superficie de un planeta. Cazas que se movían tan rápido que doblaban el espacio a su alrededor. Transportes de tropas que llevaban legiones de soldados entrenados en 100 formas diferentes de combate. Era una demostración de poder diseñada para abrumar la voluntad de resistir antes de que comenzara cualquier batalla real. Sarket observó la flota desde el puente de su nave insignia, el Dominador Eterno. A su alrededor, sus oficiales trabajaban en estaciones holográficas que mostraban cada detalle de la operación. Las comunicaciones fluían constantemente mientras las naves se posicionaban en formación. Todo estaba procediendo exactamente según el plan. En 48 horas, estarían en posición alrededor de Nueva Esperanza. Los humanos verían su flota, comprenderían su situación imposible y negociarían su retirada. La operación estaría completa en menos de una semana. Lo que Sarket no sabía era que en Nueva Esperanza, los humanos ya habían detectado la flota que se aproximaba. Sus sensores de largo alcance habían captado el masivo despliegue de naves desde el momento en que comenzó a moverse. La gobernadora de la colonia, una mujer llamada Sarah Chen, se había reunido inmediatamente con su consejo militar y civil. La sala estaba tensa cuando los datos aparecieron en las pantallas. Más de 1000 naves. Suficiente poder de fuego para convertir su mundo en polvo radiactivo. El general Marcus Stone, comandante de las fuerzas de defensa coloniales, estudió los números con expresión sombría. Tenían 32 naves de defensa orbital, la mayoría fragatas ligeras y destructores de escolta. Su armamento terrestre consistía en baterías de misiles antinaves y algunos cañones de riel electromagnéticos. Contra una flota de ese tamaño, podrían destruir tal vez una docena de naves enemigas antes de ser aniquilados. Las matemáticas eran brutales y claras. Sarah Chen miró alrededor de la mesa a los rostros de su equipo. Vio miedo, por supuesto. Sería estúpido no tener miedo. Pero también vio algo más. Determinación, orgullo, y una cierta terquedad que reconocía porque la sentía en sí misma. Los humanos habían construido Nueva Esperanza con sus propias manos. Habían transformado un desierto rocoso en un hogar para 3 millones de personas. Habían establecido granjas bajo domos de presión. Habían excavado ciudades subterráneas. Habían creado algo hermoso en este lugar olvidado. La discusión que siguió duró 6 horas. Algunos argumentaron por la evacuación. Otros por la resistencia simbólica. Unos pocos sugirieron intentar negociar desde una posición de debilidad. Pero mientras hablaban, Sarah notó que nadie, absolutamente nadie, pronunció la palabra que todas las demás especies habrían dicho primero. Nadie sugirió la rendición incondicional. Nadie propuso simplemente aceptar los términos del Consejo sin luchar. Cuando la flota del Consejo finalmente llegó a Sigma 7, ejecutó su maniobra con precisión militar. Las naves se desplegaron en formación esférica alrededor del planeta, creando una jaula de metal y energía. Sarket inició las comunicaciones, transmitiendo en todos los canales que los humanos usaban. Su mensaje fue claro y directo. El Consejo Intergaláctico ordenaba la evacuación inmediata de Nueva Esperanza. Los humanos tenían 72 horas para abandonar el planeta. Cualquier nave o instalación que permaneciera después de ese tiempo sería destruida. No habría negociaciones. No habría excepciones. La respuesta que esperaba Sarket no llegó. Revisó sus sistemas de comunicación, pensando que tal vez había un mal funcionamiento técnico. Sus oficiales confirmaron que las transmisiones estaban siendo recibidas. Los humanos definitivamente estaban escuchando. Pero no respondían. Pasó 1 hora. Luego 2. Luego 6. El silencio desde la superficie era absoluto. Sarket consultó con sus asesores. Esto nunca había sucedido antes. Las especies siempre respondían a un ultimátum, incluso si era solo para pedir más tiempo o intentar negociar términos mejores.
El silencio completo era desconcertante. Envió otro mensaje, este más directo y amenazante. Detallaba exactamente qué armas usarían, cómo destruirían cada ciudad, cada domo, cada instalación subterránea. Describió el proceso de bombardeo orbital en términos que no dejaban nada a la imaginación. Todavía no hubo respuesta. En la superficie de Nueva Esperanza, sin embargo, había mucha actividad. Los humanos no estaban en pánico ni evacuando. En cambio, las calles estaban llenas de movimiento organizado. Convoys de vehículos transportaban suministros desde almacenes centrales hacia posiciones distribuidas. Trabajadores civiles ayudaban a cargar municiones. Las fábricas habían cambiado a turnos de 24 horas, produciendo componentes que se ensamblaban rápidamente en las instalaciones militares. En los hangares subterráneos, los pilotos preparaban sus cazas. Los técnicos realizaban verificaciones finales en los sistemas de armas. Las tripulaciones de las naves de defensa orbital recibían sus últimas órdenes. En las ciudades, los civiles se movían hacia los refugios subterráneos más profundos, no en pánico sino en filas ordenadas, ayudándose unos a otros, llevando suministros. Los hospitales preparaban salas de emergencia. Los equipos de ingenieros reforzaban estructuras críticas. Sarah Chen transmitió un mensaje a todos los ciudadanos de Nueva Esperanza. Su voz era calmada pero firme. Explicó la situación sin endulzar la realidad. El Consejo había venido con una fuerza abrumadora. Las probabilidades de victoria militar eran prácticamente inexistentes. Muchos morirían en las próximas horas o días. Pero luego dijo algo que definiría lo que vendría después. Dijo que los humanos no se habían arrastrado desde las cavernas de la Tierra, no habían conquistado su propio sistema solar, no habían viajado a través de las estrellas, solo para doblegarse la primera vez que alguien les dijera que no. Dijo que preferían morir como seres libres que vivir arrodillados. Dijo que Nueva Esperanza era su hogar y que nadie, sin importar cuán poderosos fueran, tenía derecho a quitárselo. Y luego dijo algo que los oficiales del Consejo, escuchando la transmisión interceptada, encontraron completamente incomprensible. Dijo que si tenían que caer, caerían luchando, y que el Consejo recordaría el precio que pagó por intentar intimidar a la humanidad. Cuando Sarket escuchó la traducción de ese discurso, sintió algo que no había experimentado en décadas. Incertidumbre. Los humanos no estaban actuando según ningún patrón conocido. No estaban negociando. No estaban evacuando. No estaban rindiéndose. Estaban preparándose para una batalla que no podían ganar. Era lógico. Era irrational. Era completamente contrario a todo lo que el Consejo entendía sobre comportamiento civilizado. Consultó nuevamente con el Consejo a través de comunicaciones de largo alcance. Los líderes estaban igualmente perplejos pero mantuvieron su postura. Las reglas eran las reglas. Los humanos habían sido advertidos. Si elegían la destrucción sobre la razón, entonces eso era decisión suya. Sarket recibió órdenes de proceder con el ataque si los humanos no se retiraban dentro del plazo establecido. Las 72 horas pasaron lentamente. Sarket las usó para estudiar todo lo que el Consejo sabía sobre los humanos. Leyó informes sobre su historia. Lo que encontró lo perturbó profundamente. Los humanos tenían un historial de conflicto que no tenía paralelo en la galaxia conocida. Su mundo natal había visto guerras continuas durante toda su historia registrada. No guerras ocasionales por recursos o territorio, sino conflicto constante. Cientos de naciones separadas luchando entre sí durante milenios. Lo que más le inquietó fue descubrir que incluso cuando los humanos desarrollaron armas capaces de destruir su propia civilización, armas nucleares que podían convertir ciudades enteras en cenizas en segundos, no dejaron de luchar. Dos de sus naciones más poderosas se enfrentaron durante décadas en lo que llamaban una guerra fría, cada una apuntando miles de misiles al corazón de la otra, sabiendo que un conflicto total significaría el fin de su especie. Y aún así no se rindieron. Se mantuvieron firmes, dispuestos a arriesgarlo todo antes que ceder. Leyó sobre sus guerras mundiales, conflictos que consumieron continentes enteros y mataron a decenas de millones. Leyó sobre batallas donde soldados lucharon hasta el último hombre antes que rendirse. Leyó sobre ciudades asediadas donde los civiles comían ratas y cuero antes que capitular. Leyó sobre culturas que consideraban la muerte en batalla como el más alto honor y la rendición como la más profunda vergüenza. Por primera vez en su larga carrera militar, Sarket se preguntó si el Consejo había cometido un error. No un error táctico o estratégico, sino un error fundamental de comprensión.
Todas las especies del Consejo habían alcanzado las estrellas después de evolucionar más allá de sus instintos violentos. Habían desarrollado la tecnología espacial solo después de lograr la paz global. Para ellos, el conflicto era una aberración, algo a evitar a toda costa. La rendición ante una fuerza superior no era vergonzosa sino pragmática, la elección lógica de preservar vidas y recursos para otro día. Pero los humanos habían llegado a las estrellas mientras aún estaban fracturados, mientras aún luchaban entre ellos. Habían construido naves espaciales con una mano mientras sostenían armas con la otra. Su impulso hacia las estrellas no había sido motivado por la exploración pacífica sino por la necesidad de más recursos, más espacio, más ventajas sobre sus rivales. Eran, en esencia, una especie guerrera que simplemente había expandido su campo de batalla de un planeta a una galaxia. Cuando el plazo finalmente expiró, Sarket envió un último mensaje. Le ofreció a los humanos una hora más, una última oportunidad para ver la razón. La respuesta que recibió fue breve. Vino directamente de Sarah Chen. 3 palabras en inglés estándar, transmitidas en texto claro para que no hubiera posibilidad de malentendido o error de traducción. Las 3 palabras eran, vengan por nosotros. Sarket cerró los ojos, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Dio la orden de comenzar el bombardeo. Los primeros disparos del conflicto iluminaron el espacio alrededor de Nueva Esperanza como un amanecer artificial. 12 cruceros pesados del Consejo abrieron fuego simultáneamente, lanzando proyectiles de plasma superacelerados hacia las instalaciones de defensa orbital humanas. Los sistemas de seguimiento mostraban las trayectorias como líneas brillantes convergiendo hacia sus objetivos. En el puente del Dominador Eterno, los oficiales de Sarket observaban las pantallas con profesional desapego, esperando ver las explosiones que marcarían el fin rápido de la resistencia humana. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Las defensas orbitales humanas no intentaron interceptar los proyectiles entrantes. En cambio, las plataformas de defensa simplemente no estaban donde se suponía que debían estar. Los sensores del Consejo habían rastreado sus posiciones durante las últimas 72 horas, pero en los minutos finales antes del ataque, los humanos habían movido silenciosamente cada instalación importante usando propulsores de maniobra de baja potencia que apenas registraban en los detectores a larga distancia. Los proyectiles de plasma impactaron posiciones vacías, destruyendo escombros y señuelos que los humanos habían dejado estratégicamente. Antes de que los artilleros del Consejo pudieran recalibrar, las verdaderas defensas orbitales abrieron fuego desde ángulos completamente inesperados. Docenas de misiles salieron de plataformas ocultas detrás de lunas pequeñas y campos de asteroides. No eran los misiles convencionales que el Consejo esperaba, sino armas improvisadas que los humanos habían estado fabricando en secreto durante meses. Cada misil contenía no una ojiva explosiva sino docenas de submuniciones más pequeñas programadas para dispersarse en patrones impredecibles. Cuando alcanzaban proximidad con las naves del Consejo, explotaban en nubes de metralla de alta velocidad mezclada con cargas electromagnéticas diseñadas para interferir con los sistemas de navegación. No causaban daño estructural significativo a los acorazados masivos, pero cegaban temporalmente sus sensores y obligaban a los sistemas defensivos automatizados a entrar en modo protección. El comandante de vuelo Kiret, un celtarón veterano a cargo de las operaciones de cazas, frunció el ceño ante sus pantallas. Los humanos estaban usando tácticas que no coincidían con ningún protocolo militar conocido. No defendían posiciones fijas. No formaban líneas de batalla. En cambio, sus naves pequeñas se movían en patrones erráticos, atacaban desde múltiples direcciones simultáneamente y luego se retiraban antes de que pudieran ser efectivamente contrarrestacadas. Era como intentar atrapar insectos con las manos. Sarket ordenó un cambio de táctica. Si los humanos no lucharían de manera convencional, entonces el Consejo simplemente abrumaría sus defensas con números puros. Desplegó 300 cazas de superioridad espacial, naves elegantes y letales capaces de maniobras que generarían suficiente fuerza G para matar a la mayoría de los pilotos orgánicos. Los pilotos del Consejo usaban trajes de compensación inercial que les permitían soportar aceleraciones extremas. Era tecnología de punta que les daba una ventaja insurmountable en combate de cazas. Los cazas humanos salieron a su encuentro, emergiendo de hangares subterráneos en la superficie del planeta. Eran máquinas más toscas, diseños angulares que parecían primitivos comparados con las elegantes naves del Consejo. Los oficiales técnicos del Consejo escanearon rápidamente las capacidades de los cazas humanos. Sus motores eran menos potentes.
Sus armas tenían menor alcance. Sus escudos eran más débiles. En cualquier enfrentamiento directo, un caza del Consejo destruiría fácilmente a su contraparte humana. Pero los humanos no peleaban enfrentamientos directos. El teniente Jake Morrison lideraba un escuadrón de 8 cazas hacia la formación enemiga. Su voz resonaba tranquilamente por el canal de comunicaciones mientras daba órdenes. Los pilotos del Consejo habrían estado sorprendidos por el tono casi casual de su conversación. Morrison bromeaba con su ala derecha sobre quién conseguiría más derribos. Su navegante hacía comentarios sarcásticos sobre el diseño ostentoso de las naves enemigas. Era una estrategia psicológica que los humanos habían perfeccionado durante generaciones de conflicto. Mantener la moral alta mediante el humor incluso enfrentando muerte segura. Pero también era genuino. Morrison realmente encontraba la situación casi absurda. Aquí estaba, un piloto de una colonia remota, a punto de pelear contra el poder militar combinado de 57 civilizaciones alienígenas. Las probabilidades eran ridículas. Y sin embargo, sentía una calma extraña. Esto era para lo que se había entrenado. Esto era para lo que todos los humanos se habían entrenado desde que aprendieron a caminar erguidos en las planicies de África. El escuadrón de Morrison no intentó superar las maniobras de los cazas enemigos. En cambio, se movieron en formaciones cerradas, protegiéndose mutuamente, cubriendo los puntos ciegos del otro. Cuando los cazas del Consejo atacaban, los humanos no huían sino que giraban hacia ellos, reduciendo los ángulos de disparo, forzando encuentros a quemarropa donde la velocidad y maniobrabilidad superiores importaban menos que los reflejos y la precisión. Morrison esperó hasta que un caza Kryllian estaba a menos de 200 metros antes de disparar. Su cañón de riel magnético, primitivo según los estándares galácticos pero devastador a corta distancia, perforó los escudos del enemigo y arrancó un motor. El caza enemigo giró descontroladamente, su piloto luchando por recuperar el control. Morrison ya había pasado, su atención moviéndose al siguiente objetivo. Lo que los pilotos del Consejo no entendían era que los humanos habían pasado siglos perfeccionando el combate aéreo en su mundo natal. Habían peleado batallas en cazas supersónicos sobre océanos y montañas, habían desarrollado doctrinas de combate cerrado, habían aprendido a convertir desventajas tecnológicas en victorias tácticas mediante pura habilidad y agresividad. Cada piloto humano llevaba esas lecciones en su sangre. En la superficie del planeta, el general Stone observaba el desarrollo de la batalla desde el centro de comando subterráneo. Las pantallas mostraban múltiples flujos de datos simultáneamente. Sus cazas estaban superados en número 5-1, pero mantenían una proporción de intercambio casi igual. Por cada caza humano destruido, derribaban al menos un caza enemigo, a veces 2. No era suficiente para ganar la batalla, pero estaba lejos de ser la masacre que el Consejo había anticipado. Stone sabía que esto era solo el comienzo. Los cazas eran una pantalla, una distracción. La verdadera prueba vendría cuando el Consejo decidiera comprometerse completamente. Y eso sucedió exactamente 17 minutos después del inicio del combate. Sarket, frustrada por la resistencia inesperadamente efectiva, ordenó a sus acorazados principales avanzar hacia la órbita de bombardeo. 8 naves masivas, cada una capaz de vitrificar continentes, comenzaron su aproximación lenta e inexorable hacia el planeta. Las baterías de misiles de superficie abrieron fuego inmediatamente. Cientos de misiles se elevaron desde silos ocultos en formaciones rocosas y bajo dunas de arena. El cielo se llenó de estelas de escape mientras subían hacia las naves que descendían. Los sistemas de defensa de los acorazados respondieron automáticamente, láseres punto de defensa barriendo el espacio, creando una red de fuego que destruía docenas de misiles cada segundo. Pero los humanos habían aprendido hace mucho tiempo que la saturación era la clave para penetrar defensas superiores. No importaba cuán avanzados fueran los sistemas del Consejo si simplemente no podían apuntar a suficientes objetivos simultáneamente. Algunos misiles inevitablemente pasaban. Impactaban contra los escudos de los acorazados, debilitándolos gradualmente. No era suficiente para destruir las naves masivas, pero los obligaba a reducir velocidad, a desviar energía de armas a defensas. La comandante de batería Chen Yuki, no relacionada con la gobernadora pero igualmente determinada, supervisaba sus equipos de artillería desde un búnker reforzado. Sus cañones de riel electromagnéticos, montados en plataformas que podían elevarse desde posiciones subterráneas, disparaban proyectiles del tamaño de automóviles a fracciones significativas de la velocidad de la luz. A esas velocidades, incluso un trozo de metal denso se convertía en un arma devastadora.
Los proyectiles tardaban segundos en cruzar la distancia desde la superficie hasta la órbita baja. Los acorazados los detectaban y trataban de evadir, pero el simple tamaño de las naves trabajaba en su contra. Un proyectil impactó el escudo deflector de popa del acorazado Justicia Inmutable, un Morgatti clase Leviatán. El escudo absorbió la mayor parte del impacto, pero la energía pura del golpe causó fluctuaciones en cascada a través de la red de energía de la nave. Las luces parpadearon en varios cubiertas. Los sistemas de armas se desconectaron brevemente. No era daño crítico, pero era daño. Y eso era algo que ningún comandante del Consejo había esperado sufrir de defensas planetarias primitivas. La doctrina militar estándar dictaba que las naves espaciales siempre tenían ventaja abrumadora sobre objetivos terrestres. El espacio ofrecía movilidad infinita mientras que los planetas estaban atados a un lugar. Pero los humanos habían convertido su planeta en una fortaleza, cada centímetro cuadrado potencialmente ocultando armas, cada formación rocosa posiblemente albergando silos de misiles. Sarkett tomó una decisión que más tarde lamentaría. Ordenó a sus naves aumentar distancia y comenzar bombardeo orbital de largo alcance. Sacrificaría precisión por seguridad, convirtiendo áreas amplias en páramos radiactivos en lugar de realizar ataques quirúrgicos contra objetivos militares específicos. Era una escalada brutal, pero el Consejo ya no podía permitir que esta operación continuara luciendo como algo menos que una victoria aplastante. Los primeros proyectiles de plasma cayeron del cielo como estrellas furiosas. Impactaron el desierto a 50 kilómetros de la ciudad principal más cercana, creando cráteres del tamaño de estadios y convirtiendo la arena en vidrio fundido. La onda de choque sacudió edificios a kilómetros de distancia. Los detectores sísmicos registraron el impacto como un terremoto menor. Era una demostración de poder diseñada para aterrorizar a la población civil y forzarla a exigir rendición. Sarah Chen observaba las imágenes satelitales de la destrucción desde el refugio de comando. Sentía la rabia ardiendo en su pecho, pero la mantuvo controlada. Esto era exactamente lo que había anticipado. El Consejo intentaría romper su voluntad a través del terror. Abrió un canal de comunicaciones planetario, su voz transmitiendo a cada refugio, cada búnker, cada hogar subterráneo donde los civiles esperaban. Habló sobre sus ancestros que habían enfrentado bombardeos similares durante las guerras mundiales de la Tierra. Ciudades enteras reducidas a escombros, pero sus habitantes nunca rindiéndose. Habló sobre Londres bajo las bombas, sobre Stalingrado en llamas, sobre las ciudades que habían sido borradas del mapa y luego reconstruidas por gente que se negaba a ser vencida. Habló sobre la naturaleza humana, esa terquedad incomprensible que los había llevado desde las cavernas hasta las estrellas. No minimizó el peligro. Muchos morirían. Tal vez todos morirían. Pero morirían como habían vivido, libres y desafiantes. Y si caían, su resistencia sería recordada. Otras colonias humanas escucharían sobre Nueva Esperanza y sabrían que podían resistir. El Consejo aprendería que intimidar a la humanidad tenía un precio. La historia recordaría este día, sin importar su resultado. En el espacio sobre el planeta, algo inesperado estaba sucediendo. Los comandantes de naves del Consejo comenzaban a reportar anomalías en sus sensores de largo alcance. Firmas de propulsión que no encajaban con ninguna nave conocida en el sistema. El oficial de sensores del Dominador Eterno verificó y reverificó sus datos antes de reportar a Sarkett. Naves adicionales estaban entrando al sistema, viniendo desde múltiples vectores. Naves humanas. Sarkett sintió un escalofrío de preocupación. La inteligencia del Consejo había identificado cada nave militar humana en un radio de 20 años luz. Los habían contado, catalogado, rastreado. No debería haber naves humanas no contabilizadas. Pero allí estaban en sus pantallas, docenas de firmas nuevas acercándose a velocidad de combate. No eran naves militares regulares sino cargueros convertidos, mineros armados, incluso transportes civiles equipados con armas improvisadas. Era la respuesta de la humanidad a la movilización del Consejo. Cuando la flota del Consejo comenzó a reunirse, los humanos habían enviado llamadas de ayuda a través de sus redes de comunicación. No órdenes oficiales del gobierno de la Tierra sino mensajes simples entre colonias, entre capitanes de naves, entre personas que compartían un vínculo común. Nueva Esperanza estaba bajo ataque. Nueva Esperanza necesitaba ayuda. Y los humanos a lo largo de 50 sistemas habían respondido. No todos podían llegar a tiempo. El espacio era vasto y los viajes FTL tenían límites. Pero aquellos que estaban lo suficientemente cerca vinieron.
Capitanes mercantes desviaron sus cargueros cargados de suministros civiles y los llenaron en cambio con voluntarios armados. Mineros de asteroides trajeron sus naves de perforación, armas diseñadas para romper roca pero igualmente efectivas contra cascos de naves. Familias de colonos empacaron sus hijos en naves de transporte y vinieron de todos modos, determinados a que si Nueva Esperanza caía, caería sabiendo que no estaba sola. El capitán Dmitry Volkov comandaba un carguero llamado Amanecer Obstinado. Había sido un transportista comercial durante 20 años, moviendo carga entre colonias, viviendo una vida tranquila y no violenta. Cuando escuchó sobre Nueva Esperanza, no lo pensó dos veces. Juntó a su tripulación, 22 personas que habían trabajado con él durante años moviendo contenedores y paquetes. Les dio una elección. Podían quedarse atrás o podían venir con él a enfrentar la flota más poderosa de la galaxia con un carguero que apenas tenía armas. Los 22 vinieron. Soldaron cañones de riel improvisados a su casco. Llenaron sus bodegas de carga con misiles comprados en el mercado negro. Vaciaron sus cuentas bancarias comprando el mejor blindaje que podían permitirse y lo atornillaron sobre los puntos vitales. No era mucho. Probablemente no haría diferencia. Pero Volkov había crecido escuchando historias sobre sus ancestros rusos que habían enfrentado ejércitos invasores con rifles obsoletos y voluntad inquebrantable. Si ellos pudieron resistir, él también podía. Docenas de historias similares se desarrollaban simultáneamente. Una flota improvisada de naves civiles convertidas convergiendo en Nueva Esperanza no porque esperaran ganar sino porque no rendirse era simplemente lo que los humanos hacían. Era instintivo, casi genético. La idea de abandonar a otros humanos porque las probabilidades eran malas era impensable. Preferían morir intentándolo que vivir sabiendo que no lo intentaron. Sarket observaba su pantalla táctica llenarse de nuevas firmas enemigas y sintió algo que no había experimentado en su larga carrera. Comenzaba a comprender que había cometido un error fundamental. El Consejo había asumido que los humanos pensarían como todas las demás especies. Que calcularían costos versus beneficios. Que elegirían la supervivencia sobre el orgullo. Que entenderían cuando estaban vencidos. Pero los humanos no pensaban así. No tenían un instinto de preservación que anulara su instinto de resistencia. O más bien, habían redefinido la preservación para incluir algo más que simple supervivencia biológica. Incluía dignidad, libertad, autodeterminación. Para los humanos, una vida vivida en sumisión forzada no valía la pena preservar. Era una ecuación que ninguna otra especie galáctica había desarrollado porque todas las demás habían evolucionado hacia la cooperación antes de alcanzar las capacidades de autodestrucción masiva. Los humanos eran únicos. Habían llevado su agresividad tribal, su terquedad territorial, su absoluta incapacidad para aceptar la derrota al espacio interestelar. Y ahora el Consejo enfrentaba las consecuencias de no entender eso. El oficial de comunicaciones reportó que las naves humanas entrantes estaban transmitiendo en abierto. Sarket ordenó que reprodujeran el audio. Era una canción. Los humanos estaban transmitiendo música mientras volaban hacia una batalla que no podían ganar. Sarket escuchó la traducción, una antigua canción de guerra de la Tierra sobre resistencia y sacrificio. Las voces cantaban sobre nunca rendirse, nunca retirarse, mantener la línea sin importar el costo. Era primitivo, emotivo y completamente irracional. También era absolutamente aterrador en su implicación. El Consejo había venido a Nueva Esperanza esperando una operación policial rápida. En cambio, habían iniciado algo completamente diferente. Habían encendido el fuego de la resistencia humana, y ese fuego se estaba extendiendo. Si no contenían esto aquí y ahora, cada colonia humana en la galaxia se inspiraría en Nueva Esperanza. Cada futuro conflicto con la humanidad se convertiría en una guerra de desgaste sin rendición posible, sin términos de paz, solo lucha hasta que un lado quedara completamente destruido. Sarket tomó una decisión difícil. Ordenó a toda su flota comprometerse completamente. No más medidas. No más restricciones. Aplastarían Nueva Esperanza con abrumadora fuerza, destruirían cada nave humana en el sistema y enviarían un mensaje tan brutal que ninguna otra colonia consideraría jamás la resistencia. Era contra todos sus instintos como comandante civilizada, pero los humanos no le dejaban elección. No podían ser disuadidos con amenazas. Solo podrían ser detenidos con fuerza absoluta. La batalla que siguió fue brutal más allá de todo lo que la galaxia había visto en generaciones. 1200 naves del Consejo contra tal vez 100 naves humanas de combate legítimas más docenas de civiles armados. Las matemáticas eran imposibles,
pero los humanos pelearon como si las matemáticas no importaran. Cada nave que era destruida tomaba al menos una nave del Consejo con ella. A menudo más. Los humanos usaban tácticas kamikaze cuando sus naves estaban demasiado dañadas para continuar, dirigiendo sus cascos moribundos hacia naves enemigas más grandes, convirtiendo sus reactores de fusión en bombas. En la superficie, el bombardeo continuaba. Secciones enteras del planeta ardían. Ciudades enteras desaparecieron bajo plasma supercalentado. Pero las defensas humanas seguían disparando. Los equipos de artillería operaban sus armas hasta que los haces enemigos los vaporizaban, luego las tripulaciones de reemplazo salían de búnkeres profundos y retomaban los cañones. Era una defensa sin esperanza, pero los humanos la mantuvieron de todos modos. Jake Morrison murió en la 14ª hora de combate, su casa finalmente abrumado por 3 enemigos simultáneamente. Sus últimas palabras por radio fueron una maldición burlona sobre cómo el Consejo necesitaba 3 naves para derribar su casa desarmado. Chen Yuki murió cuando un proyectil orbital impactó directamente su posición de artillería, vaporizándola instantáneamente junto con sus 42 artilleros. Dmitry Volkov sobrevivió más tiempo del que esperaba, su carguero improvisado derribando 2 casas del Consejo antes de que un crucero pesado lo partiera por la mitad con un cañón de plasma. Pero por cada humano que caía, otro ocupaba su lugar. Los refuerzos seguían llegando en pequeñas cantidades, naves individuales saltando al sistema y lanzándose inmediatamente a la batalla sin siquiera esperar órdenes o coordinación. Era caótico, desorganizado e increíblemente efectivo de una manera que ninguna academia militar del Consejo podría haber predicho. En el centro de comando subterráneo, el general Stone sabía que estaban perdiendo. Sus fuerzas se reducían constantemente. Sus defensas orbitales eran destruidas una por una. Las ciudades de superficie eran ruinas ardientes. En términos militares convencionales, la batalla estaba perdida. Pero Stone también sabía algo que el Consejo estaba comenzando a aprender. Perder la batalla no significaba rendirse. Sarah Chen abrió un último canal de transmisión, difundiendo no solo a Nueva Esperanza sino a cada colonia humana dentro del alcance, a la Tierra misma, a cualquier oído humano que pudiera escuchar. Su voz era serena a pesar del infierno que rugía sobre su cabeza. Habló sobre lo que Nueva Esperanza había logrado. No victoria en ningún sentido tradicional, pero algo más importante. Habían probado que los humanos podían resistir al Consejo. Habían infligido bajas reales, pérdidas significativas a una fuerza que se creía invencible. Más importante, habían enviado un mensaje. Los humanos no se rendirían. No podían ser intimidados. No podían ser obligados a la sumisión sin un precio que haría llorar a los vencedores. Cada mundo humano que escuchara esto sabría ahora que la resistencia era posible. Sabrían que incluso enfrentando probabilidades imposibles, podían luchar. Sabrían que no estaban solos. Y así, mientras Nueva Esperanza ardía, mientras sus defensores morían uno por uno, lograron algo que ninguna arma podría haber logrado. Plantaron las semillas de la resistencia en cada corazón humano a lo largo de la galaxia. El Consejo podría destruir su colonia, pero había despertado algo que no podría volver a dormirse. Había forzado a la humanidad a mostrar su verdadera naturaleza. Y esa naturaleza aterrizaría al Consejo de formas que apenas estaban comenzando a comprender.